Les voy a compartir un videito. Vamos a empezar a grabar. Les cuento que no les he podido compartir las grabaciones porque mi internet empezó a fallar, pero ya hoy fui a resolver eso, entonces más tarde ya se las voy a compartir porque qué problema. Tuve que pedir que me subieran, ¿verdad? Lo del internet, que me ampliaran el internet porque no, si no, no puedo avanzar. Casi todos los países de América Latina se independizaron. Ok, bueno, si se escucha, se ve la Sí, pantalla. licenciada. Sí, licenciada. Ok, entonces vamos a empezar viendo un videito sobre las independencias de América Latina, porque realmente fíjense que no es que sean modas, ¿verdad? Sino que esos movimientos van influyendo a los vecinos, ¿verdad? Entonces, como vamos a ir viendo nosotros, las independencias se fueron dando una tras otra, ¿sí? En las naciones de América Latina. Posteriormente también vamos a ver que vienen oleadas de liberales, luego oleadas de conservadores y así se van viniendo, se van dando de un país al otro, ¿verdad? Vamos a ver este videito entonces. Independizaron en el siglo XIX y la mayoría iniciaron sus luchas el mismo año, 1810. Algunos incluso celebran su independencia en fechas muy cercanas. Todo Centroamérica independizaron en el siglo XIX y la mayoría iniciaron sus luchas el mismo año, 1810. Algunos incluso celebran su independencia en fechas muy cercanas. Todo Centroamérica el 15 de septiembre. México independizaron en el siglo XIX y la mayoría iniciaron sus luchas el mismo año, 1810. Algunos incluso celebran su independencia en fechas muy cercanas. Todo Centroamérica el 15 de septiembre, México el 16 y Chile el 18. ¿Acaso no se independizó cada país por su cuenta? ¿O se pusieron de acuerdo? ¿Las independencias de Latinoamérica estuvieron sincronizadas? Los procesos de independencia fueron complejos. Esta es una explicación muy sintetizada y dejaremos fuera mucha información interesante. No intentamos agotar el tema, sino despertar tu curiosidad e invitarte a investigar más. Lo que ahora llamamos América Latina eran colonias españolas, portuguesas y francesas. La riqueza de sus tierras, oro, plata, alimentos y especias, había sido saqueada por los europeos por casi 300 años y los habitantes de por acá se empezaron a cansar. Los primeros en decir basta fueron los habitantes de Haití, la colonia más rica del Imperio francés. La mitad del azúcar que se consume en Europa se produce aquí. Pues cómo no, trabajamos tan duro que la mitad nos morimos en una semana. Ay, bueno, pues es más barato traer más esclavos de África que cuidar a los que ya tenemos. Tras sangrientas batallas, Haití se independizó en 1795. Es la única de las independencias de América que fue iniciada y consumada por los más oprimidos. En la América conquistada por los españoles, aunque también había explotación, las cosas sucedieron de un modo diferente. La mayor parte del continente inició sus luchas alrededor de 1810. ¿Cómo ocurrió? Hubo varias causas. En primer lugar, en prácticamente todas las colonias, solo los españoles nacidos en Europa podían ocupar cargos importantes. Los hijos de españoles, pero nacidos en América, llamados criollos, estaban muy insatisfechos. En segundo lugar, aunque los franceses andaban por el mundo explotando gente, varios de ellos eran filósofos que pertenecían a un gran movimiento llamado la Ilustración. Creemos que el conocimiento humano puede combatir la tiranía para construir un mundo mejor. Libertad, igualdad, fraternidad.
Las ideas de estos filósofos eran muy populares entre los criollos, y a partir de la independencia de Estados Unidos, los deseos de ser autónomos parecían realizables. El hecho que detonó los ánimos independentistas fue obra de otro francés famoso, este con acento italiano, Napoleón Bonaparte, que andaba conquistando media Europa y que se llevó al rey de España, Fernando VII, y puso a su hermano en el trono en 1808. Si los criollos estaban descontentos, ahora aún menos gracia les hacía obedecer a un rey francés. Así surgieron movimientos insurgentes en 3 regiones de América. En el virreinato de la Nueva España, Miguel Hidalgo, Morelos y Allende iniciaron la revuelta. Al sur estaba el virreinato de Nueva Granada. El principal dirigente de la insurgencia fue Simón Bolívar. Más al sur se encontraban el virreinato de Río de la Plata, el de Perú y el Reino de Chile. Ahí, Bernardo O'Higgins y José de San Martín fueron los líderes más destacados. Después de 10 años de pelea entre 1821 y 1822, los países se independizaron de la corona española. Junto con México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica formaban parte de la Nueva España y se independizan juntos. Y un par de años después, los países de Centroamérica se separan de México. Chiapas también fue un país independiente por un rato, pero luego se une a México otra vez. Cuando se independiza Nueva Granada, se creó un país enorme llamado la Gran Colombia, que era parte del sueño de Bolívar de que toda América Latina formara una gran nación. De ahí surgieron Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. De hecho, también República Dominicana, que se acababa de separar de Haití, quiso unirse, pero Haití seguía peleando y no los dejaron. Dominicana tuvo que esperar hasta 1844 para declararse independiente. Puerto Rico también quiso formar parte de la Gran Colombia, pero Estados Unidos tomó posesión de la isla gracias a un tratado con España. En la actualidad, los puertorriqueños aún debaten si quieren ser un estado de Estados Unidos, un país independiente o un estado asociado como hasta ahora. El virreinato del Río de la Plata se dividió en Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Después de su independencia, Uruguay fue invadido por Portugal a través de Brasil, pero pronto pudo independizarse otra vez. Por último, el caso de Brasil es muy especial. Este país era una colonia de Portugal. Cuando Napoleón invade el reino, el rey Juan VI, en vez de dejarse atrapar tan fácil como Fernando VII, se va con su familia a Brasil. La colonia se convirtió en la metrópolis. Su hijo, Don Pedro, se convirtió en rey de Brasil. En la península, los políticos empezaron a tomar medidas que disgustaron a los brasileños. Tras varios conflictos, el rey proclamó la independencia el 7 de septiembre de 1822. Finalmente, la independencia de Cuba, iniciada por el poeta José Martí, se logró debido a que los estadounidenses intervinieron, pero también impusieron un gobierno a su gusto que se pudieron sacudir hasta 1909. Así, las historias de nuestros países no están aisladas, sino que tienen orígenes comunes y nuestros destinos están entrelazados. Por cierto, casi todas las independencias empezaron con un grito. En México se llama el grito de Dolores. Curiosamente, ¿cómo se llama el grito de tu país? Dínoslo en los comentarios y suscríbete. Ok, ya me estaba saboteando ahí el volumen y todo, pero ya. Eh, digamos que la idea de este video entonces es que veamos cómo fueron influyendo todos los eventos vecinos y los de Europa, Estados Unidos, ¿verdad? Para que se pudieran lograr las independencias. Y pues no todos se independizaron el mismo año ni en la misma fecha, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, nos vamos a pasar ahora al, al laboratorio. ¿Cómo les fue, verdad? Nos habíamos quedado en las preguntas del acta de independencia. Bueno, vamos a comentar entonces brevemente, ¿verdad? Nos habíamos quedado en la pregunta número 3, ¿verdad? Si no estoy mal.
En el artículo segundo, ¿qué mecanismo se establecía para que participaran las provincias? Eh, ¿Quiénes estarán por aquí para que nos den las respuestas de sus laboratorios? Vamos a comentar brevemente, ¿verdad? Porque hoy vamos a avanzar también con otro tema. ¿Qué dice Lorena? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Nuestro grupo colocó que se estableció en un proceso de elección de representantes provinciales y su reunión fue en un Congreso Central para tomar decisiones importantes relacionadas con la independencia y la estructura gubernamental. Gracias, Lorena, muy amable. Entonces, quedamos que el procedimiento establecido era pues elegir a sus diputados para conformar un congreso constituyente, ¿verdad? Que iba a funcionar el siguiente año. Ok. Vamos entonces a la pregunta número 4. Para elegir a los diputados, ¿por cada cuántos habitantes se nombraría un diputado y quiénes votarían? Ay, híjoles, Lorena, espéreme, a ver quién más. Le agradezco ahí que Lorena está bien emocionada. ¿Qué dice Dulce? Perdón si no se me escucha, licenciada, pero es que ando enferma. Dice, el número de Sí se diputados oye. sería de un diputado, dice, el número de diputados sería de un diputado por cada 15,000 individuos. Ah, ok. ¿Y quiénes iban a votar? ¿Qué dice Luis Pedro? Que así como decía Dulce, que el número de estos diputados era en proporción de cada uno, de proporción de uno por cada 15,000 individuos y no se excluía la ciudadanía a los originarios de África y quienes votaban eran las juntas electorales de provincia. Ah, ok. Gracias, Luis Pedro, muy amable. Vamos con la pregunta número 5. De acuerdo con el artículo sexto, ¿en qué fecha quedaría establecido el Congreso? Sí, ¿qué dice Melissa? Buenas tardes, licenciada. ¿Sería el 1 de marzo de 1822? Ok, gracias, Melissa. En la pregunta, vamos a la número 6. En el capítulo séptimo, ¿quiénes gobernarían mientras se convoca al Congreso? A ver, César. Pues mi grupo puso don Gabino Gainza, Junta Provisional, don Miguel Larrainaga, don José del Valle, Marqués de Aycinena, doctor don José Valdés, doctor don Ángel María Candina, don Antonio Robles, alcalde 3 constitucional, alcalde segundo por la Comayagua, alcalde tercero por Quesaltenango, alcalde cuarto por Solalá Chimaltenango, alcalde quinto por Sonsonata, alcalde sexto por Ciudad Real de Chiapas. Ah, ok, César. Mire, está bien, o sea, ahí nos dio entonces la respuesta de la número 7, que sería quiénes, ¿verdad? De acuerdo con el artículo octavo, quién ejercería el gobierno y quiénes integrarían la Junta Provisional. Entonces, hay que tomar en cuenta que sería Gabino Gainza, ¿qué cargo tenía? Gobernador. Era el capitán general. Y también entonces ahí se menciona eh, a los diputados provinciales, a las gentes del ayuntamiento, ¿verdad? Y otros. Bueno, gracias, César. Solo para mencionar, aquí ay Dios mío, fíjense que yo acá en la guía, sí, pues, yo escribí en el capítulo 7, es el artículo 7. Ujú. Ahora sí, en el artículo séptimo, ¿verdad? ¿Quiénes gobernarían mientras se convoca el Congreso? Eh,
A ver, ¿algún otro grupo, Luis Pedro? Serían las autoridades que ejercían el poder, lo iban a seguir haciendo hasta que el Congreso indicara lo más justo y beneficioso, debido a que no se había declarado cómo iba a ser su gobierno. Gracias, Luis Pedro. Entonces, como se había decretado una independencia, se iba a decretar una independencia provisional, las autoridades iban a seguir siendo las mismas. Digamos, las altas autoridades eran puros españoles, ¿verdad? Y como menciona Fernanda acá en el chat, las mismas leyes españolas que hasta entonces habían estado vigentes iban a continuar todavía hasta que se realizara el Congreso Constituyente, ¿verdad? Ok, entonces ahí como que querían independencia y no tanto, ¿verdad? A ver, vamos con la siguiente, la número 8, que establecen los artículos 10º y 11º sobre la iglesia. A ver, ¿qué grupo nos quiere responder esa pregunta? Pero mire, Luis Pedro, vamos a esperar que alguien más, porque ahorita ya Luis Pedro ya respondió varias, ¿sí? Ok. Sí, ¿qué dice Dulce? Que la religión católica se conservara pura e inalterable, manteniendo vivo el espíritu de religiosidad, que cuando pasen de un gobierno a otro, estos dispongan que sus individuos exhorten a la fraternidad y concordia. Perdón. Concordia. Ok, gracias, Dulce. Es A que ver, lo estoy alguien. leyendo desde mi teléfono, disculpe. Ok, no hay problema, Dulce, gracias. Bueno, entonces, ¿qué significaba esto que decía este artículo acerca de la iglesia? A ver, ¿algún otro grupo? Sí, ¿qué dice Keila? Prácticamente eso significaba que no tenían que alterar nada de la Iglesia Católica, sino que tenía que quedarse como estaba. Ok, gracias, Keila. Entonces, ahí se le reconocía como una religión, como la única, pues la más importante, ¿sí? Aquí todavía no se hablaba de libertad de culto. Entonces, se hace referencia a que la Iglesia Católica se va a mantener pura, dice inalterable, o sea, va a seguir siendo la única. Y también hace referencia a la protección de sus bienes, ¿verdad? Sus propiedades. Ok. Licenciada, también era parte del gobierno, la participación de la iglesia en esas juntas. Fíjese, Rosario, que sí tenía participación y siempre, si vemos la forma desde que en la que fueron gobernando, ¿verdad? Los españoles, desde la conquista se fue amarrando, ¿verdad? Con la iglesia. Y también vimos el papel tan importante que tuvo el arzobispo, ¿verdad? Casaus Torres, cuando se dio la independencia, ¿verdad? Bueno, primero para contener los movimientos, todos los levantamientos, y después para decir, bueno, ni modo que se proclame. Y precisamente en respaldo a esa unión, ¿verdad? Que tenía y ese apoyo que daba la iglesia a las autoridades, como que esa fusión que se estaba dando fue que se incluyen en estos artículos en el acta de independencia, ¿verdad? Queda, digamos, protegida y reconocida. Y sí, fíjense, de hecho, cuando después de la independencia y luego en la época de la federación, cuando Casaus y Torres le da su reporte al rey de cómo trabajó, o sea, eso es lo curioso, que en lugar de darle reporte al Papa, ¿verdad? Que hubiera sido porque pues se supone que es su jefe, es su superior más importante, ¿verdad? Le rinde informe al rey, ¿sí? Entonces,
Es interesante ver cómo hay tanta relación, ¿verdad? En el gobierno que va a ejercer España en América, entre las autoridades, digamos, civiles y lo religioso, ¿verdad? Ok. Entonces, solo vámonos a la última pregunta que establece el artículo 12, que sería 12º, ¿verdad? Sobre el ayuntamiento. A ver, Génesis escribió algo acá en el chat. A ver, dice, a quien que responde el orden y tranquilidad, tome medidas para que se siga manteniendo imperturbable, es decir, que no se perturbe o altere la tranquilidad en la capital como en los pueblos. Ok, gracias, Génesis. ¿Qué dice Wendy? ¿A qué se referirá esto, Wendy? Buenas tardes, licenciada. Sí, era lo mismo de Génesis. Estamos en el mismo grupo, pero vamos a ver que el ayuntamiento a quien corresponde el orden y la tranquilidad tome las medidas, ¿verdad? O sea, que el ayuntamiento, entiendo yo que era el encargado de tomar las medidas sobre el orden y la tranquilidad para que no hayan perturbaciones, ¿verdad? O sea, que no se altere la tranquilidad tanto en la capital como en los pueblos. Me imagino yo que tenían ciertos representantes en los pueblos para poder mantener la tranquilidad, ¿verdad? Por lo mismo, porque como lo que usted explicaba, ¿verdad? Muchos estaban de acuerdo, otros no, sobre la independencia, sobre muchas cosas muchos cambios que se estaban dando. Entonces, ellos como que eran los encargados, ¿verdad? De poder mantener el orden. Solamente. Ah, ok. ¿Y quiénes eran los del ayuntamiento? Ahí vemos el ayuntamiento, entonces se refería a la MUNI, ¿verdad? Como decir la MUNI de Guate. Así es, así Ajá. es. A los ediles, creo que mencionó usted, ¿verdad, licenciada? Así es, Wendy. Bueno, Licenciada, sí, perdón, sí, Rosario. la finalidad de esto era mantener el orden en los pueblos para que no surgiera del pueblo la independencia. Así es, Rosario. Y pues evitar, ¿verdad? Cualquiera otras acciones que de repente surgieran espontáneas, ¿verdad? Porque al conocer, al divulgarse, qué tipo de independencia se había decidido, ¿verdad? Podían lógicamente surgir otras propuestas, ¿verdad? U otros movimientos. Entonces, el papel ahí del ayuntamiento era para contener, ¿verdad? Protestas u otros movimientos que pudieran buscar que fuera el pueblo, ¿verdad? El que buscara ir decretando otro tipo de independencia, ¿verdad? Fíjense que fue bien chistoso, curioso, ¿verdad? Porque cuando se decreta la independencia, vimos que los salvadoreños, pues allá habían empezado varios movimientos en contra de las autoridades españolas, ¿verdad? Y había mucha queja por los abusos de los criollos de la capital. Eh, por consiguiente, cuando se les ocurre que se dé la anexión a México, los salvadoreños se indignaron mucho y dijeron que ellos no iban con la anexión, que eso no era para ellos, ¿verdad? Porque los criollos capitalinos no iban a perder protagonismo. Y entonces los salvadoreños nombraron una comisión para ir a negociar con Estados Unidos, porque ellos se querían anexar, pero a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ahorita, digamos, ya varios siglos después, ¿verdad? Está como que curioso, ¿verdad? Pero en ese entonces era una postura de los salvadoreños bastante digna, ¿verdad? Por la forma en la que se había ido gestando la independencia de Centroamérica, ¿verdad? No sé si tengamos algún otro comentario o duda que haya quedado con lo del laboratorio. No, licenciada, No, todo licenciada, claro. gracias. Ah, ok. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar acerca de la Federación Centroamericana.
Empezaríamos entonces ahí en el capítulo 14. Fíjense que yo no tengo aquí a la mano mi libro, pero capítulo 14 que se llama Federación Centroamericana y que empieza en la página 183. Ay, híjoles. O permítame, si necesito leerles algo ahí de ese capítulo ahorita. Gracias, chicos. Bueno, entonces vamos a ampliar la presentación. Como les decía, estamos en el capítulo número 14, la Federación Centroamericana. Entonces, ¿qué sucede, verdad, cuando termina la anexión? Como recordarán, nosotros habíamos visto que cuando es derrocado en la página 183, fíjese, Génesis, a mí me parece, el capítulo 14, aquí se llama el federalismo. Entonces, lo pueden encontrar como el federalismo o como Federación Centroamericana. ¿Qué es lo que me apuntó Génesis? Sí, cabal, en la 183 empieza el capítulo 14. Entonces, habíamos visto, ¿verdad? Que cuando allá en México los mexicanos le dicen a Iturbide, pues no queremos esta independencia y menos que este español, este gachupín se declare nuestro emperador, ¿verdad? Entonces lo expulsan. Y ahí, pues como no se había concretado de manera legal todavía la anexión, entonces ahí se rompe, ¿verdad? Ese trato que habían hecho los criollos capitalinos con Iturbide. Y entonces, pues estas provincias, ¿verdad? De la Capitanía de Guatemala, del Reino de Guatemala, entonces convocan a una asamblea constituyente, ¿sí? Ya no fue en marzo, como ustedes leyeron en el acta, ¿verdad? Sino que fue hasta en tenía que haber sido marzo del 22, pero se convocó hasta el año siguiente, ¿verdad? A mediados. Entonces, la asamblea pues va a quedar instalada, ¿sí? El 24 de junio de 1823. Y entonces van a tomar decisiones bien importantes. Entre ellas, por ejemplo, van a emitir una declaración de independencia absoluta. O sea, realmente la que debería de divulgarse y estudiarse, como que tener más importancia, debería ser esta, la declaración de independencia absoluta, que fue ya la definitiva, ¿verdad? ¿Sí? También emiten una ley sobre la libertad en la que queda abolida la esclavitud. Y aquí pues se anticiparon a muchos países, ¿verdad? Y posteriormente entonces se quedan discutiendo el proyecto de constitución. ¿Cuál creen ustedes que es la importancia de la constitución? ¿Por qué en este momento ellos querían redactar una constitución? ¿Para qué? Para organizar el Estado. Muy bien, Rosario, para organizar el Estado. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? A ver. Para determinar su Para forma tener de gobierno. para tener sus propias leyes. Eso, muy bien. Entonces, estamos claros, ¿verdad? Claras que la Constitución se había vuelto un instrumento
no solo jurídico, sino también político, bien importante y fundamental, ¿verdad? Para establecer, bueno, qué proyecto que queremos, ¿verdad? ¿Cuáles son los ideales que orientan este proyecto? ¿Sí? Y pues de esta forma, entonces, dejar establecidos los derechos de la población, la estructura del Estado, ¿verdad? Y entonces organizar, ¿verdad? Ahora que quedaban ellos solos, ¿verdad? Ahí sí que solos, solitos, ya no estaban pegados a México, que vemos que es un territorio enorme, una potencia en ese entonces, ¿verdad? Entonces ya quedaban ellos solitos. Y decir, bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a organizar? Y qué leyes queremos, ¿verdad? Eso era lo emocionante y lo interesante, ¿sí? De la constituyente. ¿Qué dice Stelling para la organización del Estado y conservar sus intereses con base a sus leyes? Fíjense que, bueno, les voy a leer aquí, este está en la página 185, que son de los artículos de la Declaración de Independencia Absoluta, ¿verdad? Allí es donde ellos empiezan a llamar Provincias Unidas del Centro de América, ¿verdad? Como sabemos, antes era la Capitanía de Guatemala o también Reino de Guatemala, o sea, de esas dos formas se llamaba, ¿sí? Era sinónimo. Pero ahora, a partir de aquí, entonces deciden ellos, bueno, vamos a hacer Provincias Unidas del Centro de América. Bueno, empezar a tomar esas decisiones, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Seguimos como capitanía? Pues no, ¿verdad? Porque eso es español, es colonialista, es invasor, ya no queremos eso. Y entonces aquí vemos, ¿verdad? Los artículos, dice, declaramos de manera solemne, artículo primero, que las expresadas provincias representadas en esta asamblea son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia, dice. O sea, miren, o sea, pudieron haber decidido, ay, nos vamos a unir a Inglaterra, que nos proteja, o a los franceses, en fin. Dijeron, libres de cualquier otra provincia, de cualquier otra potencia, así del antiguo como del nuevo mundo, y que ni son ni deben ser patrimonio de persona ni de familia alguna. Porque acordémonos que los Aycinena habían tenido un papel fundamental pactando desde el plan pacífico y luego pactando la anexión y en fin, para no perder sus privilegios. Artículo segundo, en consecuencia son y forman nación soberana con derechos y en aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones ejercen y celebren los otros pueblos libres de la tierra. Y pues que a partir de allí se van a llamar Provincias Unidas del Centro de América. Ok. Entonces, nos quedamos que con estas decisiones trascendentales, ¿verdad? Empieza la vida política de Centroamérica. Y hay que tomar mucho en cuenta que también estos líderes, ¿verdad? De constituyentes, estos diputados, también empiezan su vida política, ¿verdad? O sea, empiezan a aprender el manejo, la negociación, ¿verdad? Sobre esos temas. Bueno, entonces, de los primeros pasos en 1823 fueron la independencia absoluta y declarar la abolición de la esclavitud. Y al siguiente año, a finales, 22 de noviembre de 1824, promulgan la Constitución de la Federación Centroamericana. Y entonces, Constitución Política de la Federación. Y entonces decimos, bueno, ya habían dicho somos provincias unidas del Centro de América. Y ahora dicen somos una federación. O sea, ¿qué va a implicar esto, verdad? Bueno, ya no estaba Chiapas con nosotros, pero sí este pedacito, la parte baja de Chiapas, que eso conozco, sí siguió. Ok, entonces, en la constituyente se van a ver reflejadas dos tendencias ideológicas, ¿verdad? Por decir, había dos bandos que empezaban a perfilarse, más adelante se convertirían en partidos políticos, ¿verdad? Por un lado estaban los conservadores que decían que nada cambie, la tradición es lo más importante, o también, bueno, si vamos a cambiar, por lo menos que los cambios sean graduales, que sean lentos.
Y los liberales que decían no, hay que cortar de tajo con la península, que los cambios sean así rápidos, acelerados, ¿verdad? Bueno, que buscaban también distribuir el poder, ¿verdad? Y que admiraban mucho el modelo estadounidense. Entonces, en la constituyente, tomando en cuenta esas dos tendencias de pensamiento, se dio la discusión sobre centralismo o federalismo. Centralismo, continuar como siempre, ¿verdad? Con autoridades ubicadas en la capital, desde ahí controlaban todo, o sea, una sola autoridad que concentraba todo el poder y que mandaba a todos, podríamos decir, ¿sí? Mientras que la otra propuesta era el federalismo. Dijimos que la independencia de esas colonias inglesas, digamos, Estados Unidos, para nosotros fue importante, ¿verdad? Y desde su promulgación de independencia, hombres nacen libres y en fin. Entonces, aquí se seguía lo que iba aconteciendo en Estados Unidos, cómo iba concretándose ese proyecto político. Y ellos entonces se dieron cuenta que el modelo, la división política y la forma de distribuir el poder que habían seguido los independentistas estadounidenses fue la federación. Y entonces dijeron, bueno, este modelo nos conviene porque tiene un presidente federal, pero también a cada uno de los estados le da una cuota de poder. Cada estado elige a sus autoridades, a sus representantes y tiene sus propias leyes. Y como recordarán ustedes, había había habido mucho problema, ¿verdad? Resentimiento entre los criollos capitalinos, los criollos de las provincias. Entonces se pensó que este modelo federal era un modelo que iba a permitir que cada una de las provincias tuvieran poder y eso les iba a permitir que a largo plazo pudieran continuar juntos, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, se promulga la Constitución de 1824, que como dijimos es la Constitución Federal, que es la que marca el nacimiento, ¿verdad? De nosotros como federación. Va a ser una etapa bien breve de nuestra historia, que va a abarcar de 1824 a 1839, ¿verdad? Entre 15 y 16 años, porque hay autores que dicen no, hasta el 40. Entonces, una etapa muy breve, ¿sí? Pero vamos a tomar en cuenta que trajo cambios importantes y significativos, ¿verdad? Fue una etapa así, bien breve, pero importante, cómo se unen para poder redactar este proyecto constitucional que fue bien fundamental, ¿verdad? Además, cómo prevaleció veníamos de 3 siglos de colonia, entonces éramos una sociedad bastante conservadora, ¿verdad? Pero prevaleció la propuesta de los liberales. Y pues, de acuerdo con constitucionalistas, como el doctor Jorge Mario García Laguardia, ¿verdad? Nos dice que esta constitución se inspiró en la de Cádiz y en la constitución estadounidense, la de 1787, o sea, la de su independencia, ¿verdad? ¿Cómo funciona la federación? Pues hay un gobierno federal, un presidente de la federación, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, si tomamos en cuenta el presidente, ¿quién es el actual presidente federal de Estados Unidos? Eso, muy bien, don Giovanni, es Joe Biden. Va. Entonces, Joe Biden es el presidente de la federación, sí, que está ahí en Washington. Y entonces ese modelo federal funciona también, que tiene su constitución de la federación, que rige para todos los estados, tiene su congreso, tiene un senado,
Ujú. Y luego cada uno de los estados, digamos California, Nueva York, Arizona, pues elige a su gobernante, ¿verdad? A su gobernador. Y tiene también su propia constitución que no puede contradecir la constitución federal y en fin, ¿sí? Entonces, en ese modelo fue que se inspiraron estos constituyentes, ¿verdad? Para decir, bueno, vamos a tener entonces un gobierno de la federación y luego cada provincia va a tener su propio presidente. En ese entonces no le llamaban presidente, sino que jefe político, ¿verdad? Para que cada una eh, eligiera sus autoridades, que redactara su propia constitución, que eligiera su propio congreso, ¿verdad? Y pues cada una también tenía su propio ejército. Actualmente las federaciones no funcionan así, solo hay un ejército federal, ¿no? Bien. Ok, entonces surge así la Federación Centroamericana. Vemos, estará la bandera, ¿verdad? 3 franjas, 2 azules, 1 blanca. El escudo de la federación. En el centro vemos los 5 volcanes, ¿verdad? Que simbolizan las 5 naciones. La capital al principio estuvo ubicada en la ciudad, en la Nueva Guatemala de la Asunción. Y posteriormente, unos meses del 34, se pasó a Sonsonate y después a San Salvador, porque precisamente de lo que habían planteado, que expresaron los criollos de las otras provincias, era quitarle el protagonismo que tenía la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Que ya no fuera capital, para que se trasladara ese protagonismo a otras ciudades. Ok, entonces, para hablar de los presidentes de la federación, ¿verdad? Que estaríamos hablando a este nivel, ahorita vamos a hablar sobre los presidentes a este nivel federal. Ajá. Y en la próxima clase ya vamos a hablar de los que estuvieron ya directamente Estado de Guatemala, ¿sí? Bien. Ok. Entonces, los presidentes federales, fíjense que no fueron guatemaltecos, ¿verdad? Porque el espíritu de crear la federación y esta nueva constitución era pues también darle protagonismo a las otras provincias. Entonces, por ejemplo, el primer presidente, don Manuel José Arce, era salvadoreño. Él había tenido mucha participación cuando fue en las sublevaciones que se dieron en San Salvador, ¿verdad? Es un prócer de la independencia salvadoreña. También perteneció a la comisión esta que fue a Estados Unidos a pedir que ellos se querían anexar a Estados Unidos. Em, y bueno, entonces era un personaje respetado y muy reconocido. Eh, pero fíjense que se fueron dando varias cuestiones, ¿verdad? Cuando Arce se postula, bueno, Arce era de los liberales, ¿sí? Nosotros vamos a ver que los presidentes de la federación van a ser liberales, ¿sí? Va a ser esa la tendencia, ¿verdad? Ideológica que va a ganar, ¿sí? Precisamente para defender ese proyecto federal que era de los liberales, ¿verdad? Eh, cuando se da la elección de Arce, se piensa que hubo ahí negociaciones extrañas, espurias, ¿verdad? Porque el otro candidato era José Cecilio del Valle, conservador, pero el Congreso decidió que era Arce. Dijeron, no, 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 del Valle no tiene mayoría, mejor Arce, ¿sí? Eh, tramposos, ¿verdad? Porque dijeran, bueno, un liberal que defienda la federación, ¿verdad? Pero entonces Arce buscó ir haciendo un gobierno de unidad, ¿verdad? Tomando en cuenta a los conservadores. Podemos decir que en esa época, pues empezando la vida política, ¿no? Nacional, pues no había tanta madurez política para aceptar esas cosas, ¿verdad? Entonces Arce nombró como su vicepresidente a un conservador, que era don Mariano Beltranena. Y entonces esto no gustó a su gente, ¿va? Los liberales dijeron, ay, ¿qué le pasa? Y se empezaron a distanciar. Y eso sucedió
también en el Congreso, ¿verdad? Entonces, le empezaron a quitar su respaldo. Arce también empezó a tener diferencias con el presidente, podríamos decir, de Guatemala, ¿verdad? Del estado de Guatemala, como que no se llevaban mucho. Y se dio cuenta que como que quería organizar un movimiento en su contra. Sí, no se caían bien, ¿verdad? A pesar que los dos eran liberales. Algo que se me está olvidando es que Arce, además de que su vice era de los conservadores, también nombró algunos ministros, ¿verdad? Que eran conservadores. Pues también tuvo que ver que su gente, los liberales, le fueron quitando el apoyo, no querían participar en su gobierno, ¿verdad? Entonces empezó a jalar de los conservadores. Eh, Saber, bueno, quién sabe si sería desesperación o si realmente fue sacando su carácter, ¿verdad? Porque Arce se fue volviendo bien autoritario, ¿sí? Bien dictador. Entonces, como él sospechaba que Barrundia quería hacer un movimiento en su contra, lo que hizo fue que de una vez lo destituyó, o sea, ni tomó en cuenta el Congreso ni nada, sino que de una vez lo metió preso, ¿verdad? Y después cerró el Congreso. En fin, que desató mucha molestia, ¿verdad? Sobre todo si tomamos en cuenta que en esa primera etapa estaba toda la emoción de construir ese proyecto nuevo y entonces él estaba yéndose en contra de la institucionalidad democrática, ¿verdad? Y bueno, entonces otros vienen políticos de El Salvador, de Honduras, a pelear contra Arce, entonces lo derrocan y pues Arce sale del país. Entonces ahí ya nos quedamos sin el primer presidente de la federación. Luego entonces el Congreso nombró a don Francisco Barrundia como presidente provisional para que convocara elecciones. Y quien va a resultar ganador va a ser don Francisco Morazán, de nacionalidad hondureña. Entonces nos vamos a don Francisco Morazán. Francisco Morazán gobernó la federación durante 2 periodos. En el segundo periodo se quedó a la mitad, ¿verdad? Ya no, porque ya el desgaste que había entre las diferencias, entre las diferentes provincias, ¿verdad? Entre los 5 países ya había mucha tensión, ¿verdad? Va a ser un periodo tan breve, 15 años, pero se van a dar 3 guerras civiles entre liberales y conservadores. O sea, estamos hablando de guerras, pues que tenían armas, se disparaban, se enfrentaban, ¿verdad? La primera, pues, se dio pues en el periodo de Arce. Bueno, entonces, don Francisco Morazán va a ser un personaje bien polémico, porque si vemos nosotros del lado de los guatemaltecos, Morazán vino a hacer muchas cosas cuando estuvo acá en la capital. Cuando entró a la capital, se dice que a su paso por todos lados venían saqueando, ¿verdad? Fincas y en fin. Pero en la capital, que saquearon casas de conservadores, también tomó muchas armas, ¿verdad? Del grupo que estaba apoyando a Arce, en fin, se llevó armas. También tomó otras medidas, por ejemplo, expulsó a varios funcionarios conservadores de los que había nombrado Arce, ¿verdad? Sí, los sacó del país. Las propiedades de ellos, pues, también se le quitaron, ¿verdad? A esos conservadores. Expropió muchos templos y que eso fue también motivo de que fuera criticado bastante, ¿verdad? No solo por los religiosos, sino también por muchas personas, ¿verdad? Entonces, expropió templos y los convirtió en escuelas. Y luego también, pues, Arce empezó con
Bueno, también expulsó al arzobispo Casaus y a varios, a bastantes religiosos, ¿verdad? Dominicos, recoletos y otras, ¿verdad? Entonces, lo sacó del país. Si vemos del lado de los otros centroamericanos, Morazán es un gran estadista, es un héroe de la federación, ¿verdad? Entonces, hay que ir viendo, tratando de ir encontrando un poco de objetividad, ¿no? Al analizar a este personaje, porque es bien polémico, ¿verdad? Digamos que como presidente de la federación empezó a llevar a cabo, a implementar los principios y los postulados de los liberales, ¿verdad? Obviamente empezando por el Estado laico. ¿Qué es el Estado laico? Libertad de culto. Cuando hay una división entre el Estado y la religión, ¿no? Sí, así es, don Giovanni, muy bien. Y pues también se decretaría la libertad de culto, ¿verdad? Es decir, bueno, ya no solo la Iglesia Católica puede funcionar o existir acá, ¿verdad? Entonces, fue tomando decisiones que eran muy fuertes, muy duras, ¿no? Para esa época estamos hablando que, o sea, si tomamos en cuenta que actualmente nuestra sociedad es muy conservadora todavía, ¿verdad? Imagínense en ese entonces que veníamos saliendo de la colonia en donde había prevalecido tanto el pensamiento religioso, ¿verdad? Súper cachurecos, recontra cachurecos. Entonces, era muy choqueante, ¿verdad? Bueno, entonces Morazán es el que empieza, ¿verdad?, a tomar esas medidas. Em, y bueno, saca al arzobispo, ¿verdad? Em, sí, tenía ahí sus ambiciones Morazán. Y se llevó también la capital, se la llevó a San Salvador. Realmente con la ciudad de Guatemala se ensañó bastante, ¿verdad? Em, hay que tomar en cuenta todo ese rechazo que había hacia los criollos de la capital, ¿verdad? Pero sí es emocionante, por ejemplo, cuando llega Morazán a la capital, se dan varias batallas y en fin, ahí logra hacer que se rinda Arce, ¿verdad? Bien. Ok, entonces, en los últimos años de la federación surgió lo que se conoce como el sexto estado o estado de los Altos. Yo no sé si alguien de aquí le va al Xelajú o que sea de Xela. Habrán visto que, bueno, antes en la entrada, y bueno, sí en varios lugares, ¿verdad? A veces hay pancartas que dicen bienvenidos al sexto estado o al estado de los Altos. La porra del Xelajú, creo que se llama sexto estado, ¿verdad? El sexto estado. Em, nadie. Si hasta aquí tenemos comentarios o dudas, me dicen, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos que la federación ahí pues iba avanzando, ¿verdad? Fíjense que no había muchos recursos, las condiciones, las comunicaciones no eran muy buenas. En cuanto a carreteras, por ejemplo, me van a decir ustedes, bueno, pues no hemos avanzado casi nada, ¿vale? Como que estamos igual. Eh, no había carreteras, no había buenas carreteras, muy angostas, oscuras, inseguras, que conectaran, digamos, Guatemala con San Salvador, con Tegucigalpa y así, ¿verdad? Entonces, mucha escasez de carreteras, la información entonces no fluía bien, la comunicación era muy lenta, ¿verdad? No había una buena recaudación de impuestos, había problemas de liderazgo,
pleitos entre el presidente de la federación con los presidentes o los jefes políticos de las provincias, ¿verdad? Había ahí jaloneos, ¿verdad? O cuestiones para demostrar poder. Pero como mencionábamos hace un rato, pues era la primera experiencia, ya ellos solos, ¿verdad? Gobernando, tomando decisiones, ¿no? De cómo avanzar, ¿no? Políticamente, económicamente. Y entonces resulta que en 1838, una región bien importante de Guatemala, ¿verdad? Si vemos acá en el mapa, esta región de los Altos, que es lo que actualmente abarca los departamentos de Suchitepeque, de Retauleu, Sololá, Quiché, Totonicapán, Huehuetenango, San Marcos y Xela. Pues ellos, los criollos de los Altos, deciden que quieren, bueno, y también jalan a Soconusco, deciden que quieren separarse de Guatemala y que quieren conformar ellos el sexto estado de la federación, ¿sí? Acordémonos que hasta entonces eran 5, ¿verdad? Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Entonces, estos criollos altenses dicen, pues sí, nosotros somos bien buzos, fíjense. Nosotros no producimos para exportación, pero en esta región nosotros tenemos la hortaliza que surte a toda Centroamérica, o sea, desde esa época, ¿verdad? Ya toda la verdura, hierbas, en fin, que se consumía en Centroamérica, se producía aquí. En los demás territorios estaban cultivando añil, cultivando grana, en fin, productos para exportar. Pero en la región de los Altos era para el consumo interno, o sea, todas las hortalizas, las frutas. También allí hacían los muebles de madera, las colchas, los ponchos, los suéteres, ¿verdad? Todos los tejidos. También producían cereales, ¿verdad? Maíz, frijol, en fin. El trigo para el pan, el chocolate, ¿verdad? En fin. Y pues tenían salida al mar. Entonces dijeron, estamos rayados porque nosotros realmente somos autosuficientes y los demás dependen de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos bien pilas y producimos un montón de cosas que los demás necesitan. Y entonces mandaron su acta, ¿verdad?, de constitución del sexto estado, la mandaron al Congreso Federal y el Congreso se las aceptó, hasta Morazán, ¿sí? Morazán estaba contento porque diría ñaca, ñaca, sí, a Guatemala queda más chiquita, ¿va? Como por ese mismo pleito, ¿va? Que rencillas que había con la antigua capital, ¿no? Del reino. Si ustedes van a Xela, ahí en la entrada, en una de las entradas, ¿verdad? Está este arco del sexto estado. Este lo construyeron para recordar otro intento que hubo posteriormente de conformar el sexto estado, ¿verdad? Que fue 1848. Pero bueno, esta etapa del estado de los Altos duró muy poco tiempo porque vino otro personaje, don Rafael Carrera, a derrotar a esos criollos, ¿verdad? Bueno, aquí nos vamos a quedar. No sé si tengamos algún comentario o alguna duda. ¿Quedó claro? ¿Estuvo confuso? Todo bien, licenciada, gracias. Todo bien, licenciada. Todo bien, licenciada, gracias. Gracias, licenciado. Bueno, chicos, entonces, miren, hasta ahorita yo no sé si vaya a haber clase el jueves. Yo les aviso, ¿verdad? En caso que, digamos, quedémonos con que sí hay clase el jueves y en caso que no hubiera, pues yo les avisaría.
¿sí? Seguimos ahí pendientes. Si Claro, alguien que no se examinó en el parcial no me ha escrito, pues ahí que me escriba porque esta semana es el extraordinario. Bueno, ok, entonces aquí nos vamos a quedar con la grabación. Los veo el jueves, ¿verdad? Fíjense que... Ay, Dios, había alguien que quería platicar conmigo. A ver, quiero ver en el correo para que se quede aquí. ¿Qué dice Génesis? Licenciada, disculpe, el jueves no hay descanso. Fíjese qué es lo que no sé, porque yo les dije ahorita, quedemos en que tenemos clase el jueves, porque no me han dicho nada. Ah, Cuando, ya. sí, fíjese que cuando estábamos en presencial nos daban 2 días, pero desde que hemos estado en virtual ya solo nos dan uno. Y como 15 cae viernes, pero voy a averiguar, ¿verdad? Y si hubiera algún cambio, yo les aviso. Y que ya el lunes es la retrasada de teoría, ¿verdad? Ah, sí, Enrique, sí, sí. Fíjense que ya nos avisaron que lunes 18 empiezan la retrasada, la segunda retrasada, ahí para que estén pendientes, ¿verdad? Acuérdense que tienen que generar su boleta en la plataforma. Creo que es la de registro y estadística, ¿verdad? Ahí generan su boleta y entonces con esa boleta tienen que hacer su pago en el banco. El pago lo tienen que hacer antes de que sea el examen, ¿verdad? Para que aparezcan ustedes en el sistema. Entonces estén muy pendientes con sus retrasadas, ¿verdad? O sea, de teoría y de todas las de otras materias. Entonces, para que estén pendientes. Ok. Con gusto, Enrique. Ok. Entonces, sí, sí, ¿qué dice Natalie? Disculpe, Alita, quería saber qué temas va a evaluar para ciencias políticas. Fíjese, Natalie, que evaluamos lo del examen final. Mire, déjeme ver que ahorita no me recuerdo bien qué temas. Ahorita le digo. Podría saber lo mismo de teoría de la investigación, disculpe. Ah, ok. Déjeme ver, es que... Ay, no les he publicado. A ver. De política. Mire, los temas de política, bueno, siempre yo se los voy a publicar ahí en el Classroom, ¿verdad? Pero va a ser partidos políticos, cultura política, grupos de presión y gobernabilidad. Son esos 4 capítulos. Y pues ahí les voy a compartir yo presentaciones, ¿verdad? Ujú. A ver, ahora de teoría, a ver. Muchas gracias, Lira. Con gusto, Natalie. Quiero ver, miren, teoría yo para la retrasada siempre pregunto sobre el plan de investigación, ¿verdad? Los aspectos del plan. Viene también el informe final y viene APA. O sea, es que nosotros vimos APA para las citas, esas que van entre paréntesis. Las citas menores de 40 palabras, las citas mayores de 40. Eso es lo que vimos nosotros de APA. Y cómo ordenar los datos de un libro, digamos, ¿verdad? Que va en la bibliografía. Entonces, esos son los 3 temas del plan de investigación, el informe final y esos aspectos del sistema APA. Ah, ok. Muchísimas gracias, licenciada.
con gusto, Enrique. Bueno, entonces no sé si alguien más tenga alguna otra duda. Fíjense que me había escrito Lucy, a ver, Lucy Álvarez, pero no sé si está aquí. Sí, sí, licenciada, ya revisé mi correo, muchas gracias. Se lo agradezco Ah, muchísimo. vaya Lucy, está bien. Bueno, entonces chicos, platicamos el jueves. Si tenemos suerte y nos dan ese día, ya nos rayamos, pero si no tenemos clase. Bueno, entonces cuídense bastante. Ahí pilas para, si van a ser retrasada, hay que generar su boleta, asignarse, ¿verdad? Hacer su pago en el banco antes del, o por lo menos si van a pagar el mero día, que sea antes de la hora del examen, porque si no, ya no les cuenta. Ve. Sí, ¿qué dice Berenice? Buenas tardes, licenciada. Solo yo le quería comentar que en lo personal siempre me ha costado los temas con respecto a la independencia y sus personajes. Si usted me pudiera recomendar algún libro adicional, algún programa de YouTube, no sé, algún material de apoyo que usted pueda tener para no atrasarme con su curso, disculpe. Ah, ok. Mire, este libro es muy bueno que se llama La Independencia Centroamericana, que es de Horacio Cabezas. Este es buenísimo para todo lo de los movimientos, levantamientos, el Plan Pacífico, Acta de Independencia, quienes participaron en la firma, en fin. También, fíjese que hay un canal de YouTube que se llama El Profe de Historia. Ese canal es bien bonito porque son contenidos de aquí de Guate. Y sí, eso los hizo sí, mi profesor, Salvador Montúfar. Entonces, están bonitos los videos, están didácticos. Ahí pueden encontrar también varios temas. Se llama El Profe de Historia GT. Están, están bien hechos, pues, bien sintéticos, lo más importante. Ujú. Muchas gracias, licenciada. Sí, se le comentaba todo para no atrasarme con su curso y estar al tanto Ujú. con sus clases. Ah, ok, Berenice, con gusto. Sí, fíjese que yo les voy a compartir ahora las grabaciones también de las clases porque no, mi internet no me dejaba que yo les compartiera, me empezó a dar problema cabal en los días antes del primer parcial, entonces ya por eso no les pude mandar grabación, ¿verdad? Del repaso. En fin, que ya lo fui a arreglar. Bueno, no sé si tengamos algún otro comentario, alguna otra duda. Bueno, chicos, entonces nos vemos el jueves, ¿verdad? Cuídense. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, Feliz Liz. Feliz tarde. tarde. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Gracias. Ah, ok, Lucy, feliz tarde.